Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández, autora del libro Crecimiento con Conciencia, y te doy la bienvenida a esta nueva píldora de sabiduría concentrada, donde hablaremos y profundizaremos un poquito en algunos de los temas de los cuales disfrutamos en el libro, con los expertos, tanto participantes del libro como muchos expertos de este tema que no han participado, pero que se lo han leído y les ha encantado y quieren comentar qué tal les ha parecido contigo. ¿Y quién tenemos hoy con nosotros? Pues hoy con nosotros tenemos a Lucy Gómez. Lucy es licenciada en periodismo por la Universidad Central de Caracas y comenzó su experiencia con la energía de las plantas cuando se interesó por el cultivo de las orquídeas y las bromelias. Se especializó en jardinería urbana y actualmente está enfocada en el estudio de la energía sutil de las plantas. Y entre. Así que, bienvenida Lucy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Te felicito por el éxito de tu libro. No, encantada, encantada estoy yo de estar aquí hoy contigo, además de tenerte dentro del libro como experta en la conciencia vegetal, porque las plantas tienen conciencia, ¿verdad? Por supuesto. Y si alguien lo dudaba, pues los últimos estudios científicos ya no son los últimos, ya desde hace más de 30 años hay estudios que comprueban que tienen sensibilidad y se estudia su neurofisiología, lo cual es importante. Es un ser vivo más que tiene un grado de conciencia que nosotros podemos percibir, ellas no pueden percibir a nosotros también. Vienes de un país que es muy exuberante a nivel vegetal y animal. ¿Fue por eso que te empezaron a interesar las plantas? Sí, en realidad, por el trabajo que tiene un reportero y la agitada vida que yo llevaba, pues no era muy fácil tener un jardín estable. Pero al pasar del tiempo, fui a una exposición de bromelias que se hacía en una isla interior de un parque. Y para llegar a una isla había un puente y desde el puente hasta la isla todo estaba lleno de unas plantas hermosísimas que no tenían flores, sino puramente hojas de colores. Y a mí me fascinó aquello, me pareció tan impresionante que cuando llegué a la exposición había una mesita con una señora que estaban dando el programa, interesando a todo el mundo en eso, y yo de una vez me metí de cabeza en el curso para tenerlas, porque me parecía que era maravilloso tener esas plantas en mi casa. Y así empecé. Y oye, ¿cómo empezaste a darte cuenta de que las plantas eran seres sintientes y te respondían? Mira, yo pensaba que todo eso eran cuentos de viejas, ¿no? Porque bueno, ahora que uno tiene un poquito más de edad, pues son cuentos de uno también, pero resulta que cuando empecé a estudiar, la ventaja que tiene meterse en un curso de estos de botánica y de agricultura, es que tú empiezas a ver de dónde salen las reacciones de las plantas y te das cuenta de que aquellas cosas que decían que tú tienes que pensar en los tejidos vivos de otro ser para entenderlo, se me hizo casi meridiano con las plantas, porque empecé a ver que respondían a los cuidados más allá de lo que tú normalmente esperas de un ser que prácticamente no se mueve, porque ese es uno de los problemas de las plantas, que como no se mueven, pensamos, no se mueven aparentemente, pensamos que no son como nosotros. Y resulta que simplemente tienen un crecimiento más lento y tienen mucho más sentido que nosotros. Nosotros tenemos 5, ellos tienen 25 y son sensores que están por todo su cuerpo y que le permiten saber qué se acerca, qué se aleja, qué cantidad de luz hay, si pueden tener flores, si no. Y más adelante te puedo contar unas anécdotas increíbles sobre las plantas y ese tipo de sentido. Fíjate, 25 sentidos que se hayan descubierto, que seguramente habrá mucho más. Y nosotros que nos creemos los reyes del mambo, con los 5 que nos tenemos y nos quedan cortitos. Sí, sí. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, para ponerte uno solo, han grabado las raíces de los tomates cuando les llega agua y los tipos tienen una verdadera transmisión de tambores porque están no solamente todo su cuerpo se está dando cuenta que llega un suministro y que hay agua subterránea a donde pueden llegar dándole órdenes a las otras raíces que crezcan para alcanzarla, sino que le avisan a las otras plantas que están alrededor por medio de sensores, de manera que todos reciban y todos se incluyan en eso. Y se ha descubierto también
en los grandes bosques donde hay árboles muy grandes, algunos de muchísima edad, que cuidan a los más pequeños y a los árboles que ya están por morir, enviándole por debajo del piso una cantidad de nutrientes de manera de mantener el bosque. Es un tipo de sociedad absolutamente diferente al nuestro. Oye, ahora que dices esto, también me hace pensar en las plantas de maceta, te lo digo. No lo veis, pero estoy rodeada de plantas en macetilla, porque a mí me gustan mucho las plantas. Y las tengo en un pequeño jardín que tenemos y en las macetas. Entonces, las plantas de maceta, ¿cómo lo viven esto? Si, no, si están aisladas, ¿me explico, Lucy? Porque hacen un micromundo. Pueden estar hasta dentro de un vasito de yogur o de gelatina, pero las raíces empiezan un trabajo de ver hasta dónde llegan. Y por eso es importante cuando se compra una planta no colocarla en una maceta demasiado grande, porque lo primero que va a tratar de hacer la planta es cubrir todo el espacio de la raíz y no el vertical. Y entonces va a pensar uno que la planta no crece y está creciendo por debajo para controlar todo su espacio. Así que en el espacio donde estén, ya sea una maceta o ya sea un terreno abierto, las plantas van a intentar, y lo hacen de hecho, tejer una red porque tienen allí no solamente los nutrientes normales que todos conocemos, nitrógeno, fósforo y potasio, sino que además tienen las micorrizas de los hongos y las infinidad de millones de lombrices que hay. Y todo eso es un mundo subterráneo maravilloso que nosotros ignoramos olímpicamente muchas veces y que muchas veces también en los grandes sembradíos se mata con sustancias químicas que son dañinas. Fíjate que yo me gustan mucho las plantas y me están escuchando por aquí, hablando contigo, y yo tengo la sensación de que me observan. Yo cuando entro en la habitación pienso, creo que me están observando. Es una cosa que no puedo explicar, ¿no? Supongo que lo entenderán las personas que les gusten los vegetales. ¿Cómo podemos empezar a interactuar con nuestros vegetales en casa para las personas que no se habían planteado esto nunca? Mira, yo creo que con sabiendo simplemente que son seres vivos y que necesitan lo fundamental para ellos, son tres, mantenerles constante tres cosas. El sol, porque las plantas, por supuesto, comen luz y si no tienen sol no viven. El agua y el medio de siembra. Es decir, la tierra donde van a estar, el medio, porque hay unas que no necesitan tierra, sino que simplemente se agarran. Entonces, si tú tienes un ser vivo, tienes que tratar, sea un niño, una mascota o una planta, para que sobreviva le tienes que dar lo básico. Entonces, simplemente pregúntate si la planta tiene las tres cosas, porque si tú le pones dos y no les echas agua o no la pones al sol, la planta no vivirá. Yo he recibido cantidades de preguntas acerca de, mira, ¿por qué mi planta la tengo en el medio de la sala, está de lo más cómoda, le echo agua y se está poniendo como triste? Yo le digo, porque en el medio de la sala no le entra comida, se está muriendo de hambre, necesita que la lleves al sol. ¿Ves? Son cosas sencillas, por lo menos esas tres cosas. Pensar un poco que es un ser vivo, lo que pasa es que es una mascota un poquito, que vive un poquito distinta a las otras que tenemos. Claro, no, y es una relación. Es que al fin y al cabo es una relación la que estableces con tus plantas, de conocer, de conoceros, de conocerla, qué necesidad tiene cada especie y qué rincón le gusta más, ¿no? Totalmente. Entonces es un tema de paciencia y de establecer esa relación. Oye, Lucy, cuéntanos alguna anécdota de las que nos has dicho. Bueno, mira, más bien le quería contar un cuento sobre las plantas, porque uno habla mucho de cuidar a las plantas, pero es que las plantas saben quién eres tú. Entonces, tú eres uno de esos factores que los sentidos de las plantas detectan y saben perfectamente si es una presencia benéfica y se asustan cuando les acercan un fósforo o le meten electricidad. Y con respecto a eso, se han hecho experimentos, algunos en el siglo antepasado, al final del siglo XIX, a principios del XX, hubo varios científicos que lo que hicieron fue ponerle unos, ¿sabes cuando a la persona le ponen un detector de mentiras? Que le ponen unos sensores. Bueno, eso se lo pusieron a las plantas en un cuarto. Y en el otro cuarto se le acercó a una planta con un fósforo a una persona y los sensores dieron el susto que se pegó la planta y el horror cuando le acercaron el fósforo.
Es decir, como ese hay una cantidad de experimentos sobre la posibilidad que nosotros tenemos y la posibilidad que tienen las plantas de comunicarse. O sea que no es una comunicación de una vía. No estamos hablando de unos seres allí que nosotros le damos agua, sol y tierra y ya está. No, de allá para acá también hay una cantidad de energía que se produce y que es energía benéfica para nosotros además. Pues tengo que decirte los beneficios que nos da pasear entre el bosque. Vaya, totalmente de acuerdo contigo. Y esos beneficios nos calman, nos relajan, porque realmente formamos parte de ese bosque. ¿Cierto, Lucy? Nosotros formamos parte de ese ecosistema, lo que pasa es que a veces lo hemos olvidado. Exacto. Y fíjate tú que hay toda una cultura, sobre todo en el oriente, de pasear por el bosque, se llama Shinrin-yoku, pero también aquí en España hay clubes de eso, porque se relajan las personas, porque caminar entre el bosque nos da beneficios, porque los árboles exhalan una sustancia que se llama fitoncida, que es muy cómico, porque es como que si a ti te hicieran un spray para desinfectarte, pues eso lo hacen los árboles. Echan una cantidad de sustancias que limpian y nos hacen bien. Nos limpian los pulmones, nos limpian la nariz y además caminas y te relajas. Así que el Shinrin-yoku, que es el arte de caminar entre los árboles, lo practican en las escuelas japonesas, en grupos con niños y profesores durante un par de horas para que la población se beneficie y esté más saludable. Bueno, yo creo que también nos desinfectan de muchas cosas, ¿eh? Porque con el ecosistema tan tranquilo y tan bonito, bueno, tranquilo. Vamos, de tranquilo nada, porque un bosque tiene un montón de interacciones que no escuchamos con nuestros sentidos de mamífero, ¿no? Pero creo que está bien que nos desinfecten también, porque debemos de Estamos un poco parecerles, infectados. sí, debemos de parecerles algo contagioso y ruidoso y de todo, a los árboles y a todo el ecosistema. Así que totalmente de acuerdo. Pues miles de gracias, Lucy, que charla más bonita y más Gracias. consciente, nunca mejor dicho. Quería preguntarte si querías compartir algo más con nosotros y un mensaje final. Mira, yo pienso que todos los esfuerzos que se hagan por convertir las ciudades en las que vivimos en unos sitios más amables y más limpios, teniendo plantas, son esfuerzos que van a crecer y van a hacer de todos unas personas más felices y más conscientes. Así que yo invito a todo el mundo a tener jardín, aunque sea en un vasito, porque cualquier cosa de esa no solamente nos relaciona con seres vivos muy hermosos, sino que ayuda a que las ciudades sean más verdes, más vivibles. Desde luego que sí, y dentro de casa, aunque no tengamos a veces luz, tenemos porque tenemos ventanas, ¿no? Pero aunque no tengamos un jardín ni un lugar donde ponerlas, siempre hay un lugar donde puedes poner plantas. Yo, por ejemplo, tengo potos encima de los armarios y les toca la luz, es decir, en espacios que a veces son más complicados y están la mar de bien. Así que gracias, Lucy. Vamos, estoy de acuerdo contigo y no tengo más plantas porque, vamos, porque si no estaría todo verde esto. La selva, la selva. Pues miles de gracias y nos vemos en la próxima. Ok, gracias a ti por invitarme, un placer. Gracias a todos por estar aquí en este momento tan relajante y tan bonito y nos vemos en la siguiente píldora de sabiduría. Un abrazo y hasta luego.